también una semana muy especial, supongo que todos habrán tenido. Yo venía para acá y pensando en Mabel como el mejor ejemplo de una profesora que logró sintetizar esa comunidad de indagación que siempre estamos buscando, una comunidad de investigación donde juntos construimos la verdad y nos tenemos que poner de acuerdo para dialogar. Entonces venía del trabajo, perdón que no pude estar antes, salí de otra institución de trabajo y cuando venía me acordaba como en una sola persona pudimos sintetizar y disfrutar durante tantos años eso, de ir a la casa, y la charla, y la copa en alguna copita, después de estar en el IPA también, y poder sintetizar toda una persona. Así que una alegría y estoy sumamente agradecida a la vida por haber tenido la oportunidad de cruzarme con ella y lo recordaba cuando entraba. Pero me imagino que ya lo habrán hecho, pero es inevitable la ambición. Sabrán disculpar. Bueno, como decía Marisa, mi tesis de investigación de maestría fue justamente en el programa Filosofía y Crítica de los Saberes. Entonces yo decía, también cuando venía, ¿qué les puedo decir para que no sea una exposición meramente descriptiva de lo que pasó en esta investigación y pueda hacer algo que nos pueda ser útil al hoy, los profesores que hoy estamos dando crítica de los saberes? ¿Están dando crítica de los saberes? ¿Cuántos tienen ese programa hoy por hoy? Ahora son 2, 3, 5. Bien, somos minoría, pero igual, bien. Yo los invito a escuchar un poco, yo les voy a narrar un poco lo que trabajé, pero sobre todo me interesa centrarme en los hallazgos más importantes de la investigación, no tanto la metodología, el marco teórico, no voy a hacer hincapié en todos esos aspectos, sino que prefiero modifiqué un poquito, pasar adelante muchas cosas e ir directamente a los hallazgos. Para tratar de escuchar, para tratar de escuchar esto con esta cabeza. La investigación, si bien fue en crítica de los saberes, creo que uno de los aportes más interesantes, modestamente, que puede tener es pensar cualquier innovación educativa, no necesariamente lo que supuso este programa, este documento oficial que fue crítica de los saberes. Entonces yo los invito a que en cada una de las cosas que vayamos mirando, que esta investigación arrojó, después que analizamos los datos, procesamos, categorizamos, podamos pensar qué me puede aportar hoy, qué preguntas me puedo hacer hoy frente a cualquier innovación que se me presente. Ya sea que venga de un documento prescripto, como puede ser un programa oficial, a algo que me propongan hacer novedoso en el aula. Creo que muchas de las preguntas que van a ir surgiendo acá son aplicables no solamente a esta innovación, sino a cualquier otra. Y como somos sujetos, en definitiva, estamos sometidos, sujetos, a veces interesados, otras veces se nos imponen los cambios, está bueno pensarlo, me parece, con esa perspectiva. Así que los invito a irlo digiriendo y pensando con esa óptica, ¿sí? Toda innovación educativa, dice Escudero, es una batalla a la realidad tal como es, a lo mecánico, a lo rutinario y usual, a la fuerza de los hechos y el peso de la inercia. Reclama la apertura de una rendija utópica en el seno de un sistema que, como el educativo, tenemos esa ventaja que es tremenda, disfruta de un exceso de tradición, perpetuación y conservación del pasado. El sistema educativo está anclado en una tradición, una perpetuación, una conservación del pasado, y toda innovación, que es lo que significa la palabra, innovación es introducir algo nuevo en una estructura preexistente que se pretende cambiar. Eso es una innovación. En este sentido, la asignatura crítica de los saberes en su surgimiento en el año 2003 fue una innovación. Se insertó algo nuevo en el diseño curricular que tenía su sentido dentro del plan, ¿sí? Dentro del plan 2003, se explicaba y se entendía desde esa óptica, pero supuso introducir una asignatura nueva, un espacio nuevo que no había sido pensado antes. Y como todo espacio nuevo, peleó, batalló, y en la investigación aparecen muchos elementos contra los cuales tuvo que batallar para poder asentarse y adoptarse. Entonces, mucho de mi trabajo tiene que ver con descubrir esto, cuáles son los problemas con los cuales tuvo que batallar. Rápidamente, el problema de investigación que yo me propuse fue tratar de entender cuáles son las percepciones de los actores que participaron en el surgimiento e implementación de crítica de los saberes. A mí nunca me interesó saber qué fue lo que pasó. Podemos saber qué fue lo que pasó realmente, sino que la investigación siempre tuvo la
intención de descubrir cómo dicen las personas que las cosas fueron. ¿Por qué? En este entendido. En el entendido de que personas que ocuparon distintos lugares, esto tiene su asidero en un marco teórico, fenomenológico, una investigación de corte cualitativo, donde lo que importa es visualizar cómo las personas vivieron esa experiencia, entendiendo que habiendo ocupado lugares diferentes, seguramente deben haber vivido experiencias distintas. Pasá, por favor, no pegues. Ahí está ya. No sé si me explico el tema de las percepciones. Toda esta investigación estuvo basada en las percepciones de los docentes. Y saber si este espacio curricular realmente introdujo cambios en la didáctica de la filosofía. De nuevo, desde la perspectiva de los actores que participaron, que daban clase de crítica de los saberes en el año 2003, en los 11 liceos pilotos que había en Uruguay. ¿Sí? Realmente siempre desde esa perspectiva. Hace poquitos años que me animé a tomar practicantes como profesora escritora. Y es un espacio riquísimo de interacción, donde está siempre la pregunta ¿cómo damos la clase de filosofía? ¿Cómo hacer para dar mejor nuestras clases de filosofía? Es una pregunta que vuelve y me vuelve reiteradamente. Y en parte fue la que movilizó a hacer esto, ¿no? Este espacio, que yo ni siquiera lo daba en el año 2003, la investigación la hice en el año 2011 y 12, ¿no? Se la terminé el año pasado. Realmente, este espacio... ¡Ay, no! A pasar. Ya tenemos una colega acá, potente. Va recibiendo por osmosis todo. Este espacio curricular, pasamos, acá hay una silla. ¿Hay silla? Este espacio curricular realmente para los actores supuso... Ay, vos la querés castigar, realmente. La traes a sufrir. Este espacio curricular realmente introdujo cambios en la manera de dar nuestra clase de filosofía, introdujo cambios en la percepción que nosotros teníamos o los docentes que en ese entonces trabajaron tenían de la enseñanza de la filosofía. Por ahí van las dos intenciones. Reconstruir desde las percepciones cuál fue la vivencia de esos actores y ver si este espacio introdujo o no cambios en la forma de dar la clase. Por eso los objetivos eran reconstruir el proceso. Acá era necesario rescatar las etapas que atravesó esta innovación, como un trabajo casi arqueológico, como les decía. ¿Cómo surgió? ¿Cómo se implementó? ¿Cómo se capacitó a los docentes para impartir filosofía y crítica de los saberes? ¿Qué pasó cuando apareció la asignatura? ¿Qué voces aparecieron? Y había voces a favor y estaban las otras que no estaban previstas. Había voces disidentes que en el momento de discusión programática alzaron su voz y dieron sus argumentos por los cuales esta materia no tenía que estar en la plantilla. Entonces era interesante escucharlos también. Vamos a pasar, bueno, les decía esto, reconstruir el proceso, saber qué elementos fueron interesantes en la comunicación y capacitación a docentes, identificar posibles casos de innovación didáctica, indagar motivos de críticas a esta innovación, de profesores que realmente se resistieron a ella, y otras que surgieron de los propios que la implementaron, que también en algunos aspectos se resistían. E interpretar estas experiencias y ponerlas en discusión sobre el marco teórico, sobre innovaciones, que es muy amplio, que es muy vasto, hay mucho escrito sobre innovaciones educativas, y ver si algunos de estos patrones que nos dice el marco teórico que existen en toda innovación educativa se cumplían o no para este caso, crítica de los saberes. Me planteé tres hipótesis, que fueron estas. El nuevo espacio curricular Crítica de los Saberes generó cambios en las estrategias de enseñanza de los profesores que lo implementaron, de acuerdo con sus percepciones. La pertinencia de su ubicación en el diseño curricular generó resistencias en algunos docentes, como recién les comentaba, y hubo rupturas en las distintas etapas que atravesó la innovación desde la percepción de los actores. Rupturas con lo que la palabra implica, romper, quiebres, momentos en los cuales las cosas no se dieron de una forma lineal, sino que hubo quiebres dentro de las etapas y entre las distintas etapas que atravesó la innovación. Para eso tenía que saber cuáles eran las etapas que había atravesado crítica. También manejé otros supuestos, ¿no? Estos que les contaba. Es probable que diferentes actores tuvieran diferentes percepciones. Yo entrevisté inspectores, entrevisté profesores que aplicaron el programa de los liceos pilotos, entrevisté profesores que no aplicaron expresamente, no trabajaron en ese plan en el año 2003,
Y también entrevisté a algún evaluador, ¿se acuerdan de la comisión TEMS? Esa comisión encargada del seguimiento, el monitoreo de cómo iba el plan 2003. Todas estas miradas son de alguna manera las que íbamos recogiendo. Usualmente hay dicotomías entre el discurso y la práctica. Esto es el ABC, pero era un supuesto que yo tenía. Probablemente lo que diga el profesor que hizo, puede haber alguna distancia entre lo que efectivamente luego sucedió en la clase, y esto era una cosa que también tenía que tener en cuenta. Existen profesores que perciben innovaciones en sus prácticas. Realmente, desde las primeras entrevistas con colegas e informantes calificados, aparecía la idea de que este espacio había generado verdaderamente cambios en la forma de enseñar filosofía. Y después esta idea de que las creencias fundamentales son difíciles de cambiar. Muchas veces los cambios, las innovaciones se adoptan de una manera superficial, ¿sí? Se adoptan como modas pasajeras, que después ¿qué pasa? Cambia el gobierno, muere crítica de los saberes en quinto y sexto, que fue lo que pasó en el año 2005, no, en el año 2006. En el año 2003 se implementó para cuarto, luego se extendió a quinto y sexto y rápidamente se retiró de quinto y sexto, sobreviviendo como una célula solita hasta el día de hoy en cuarto. No sabemos por qué y no sabemos hasta cuándo. Y esa idea de que las creencias son tan estructurales que hacen que realmente sea difícil modificarlas y cambiarlas es un elemento también a tomar en cuenta. No voy a ahondar en el tema del marco teórico, solamente quiero puntualizar algo. Uruguay tiene una riquísima tradición en la enseñanza de la filosofía, y eso lo tenemos que decir. Bueno, todos los documentos de la AFU están, ¿sí? Desde Plácido Yauri en el año 1888, la idea ferreiriana presente en todos nuestros programas del pensar por ideas y no por sistemas, ¿sí? Esas ideas están permeando, que hacen que la filosofía esté aquí en 3 años, es un privilegio a nivel mundial, ¿sí? Esta tradición, si bien Crítica de los Saberes fue un espacio nuevo, recogía mucho de esa tradición que nosotros ya veníamos experimentando como profesores. De alguna manera nosotros ya veníamos acostumbrados a entender el programa de filosofía, a ese currículum prescripto, como una construcción personal, donde no se me viene dado, no se me da todo lo que tengo que hacer en la clase. Y esa es una riquísima tradición, lo hemos trabajado y lo han trabajado ustedes mucho con Kuyen, la idea de función filosófica. No voy a entrar en lo teórico, pero sí insistir en que este programa de alguna manera no era un aborto de la naturaleza, venía de una riquísima tradición que nuestra filosofía tiene en este país. Sí que se insertaba en el plan 2003 con una manera distinta de entender los saberes, ¿sí? Esta idea de trabajar por competencias, esta idea de que la importancia de la metacognición, o sea, venía de alguna manera muy ensamblada en lo que era el plan 2003, con los distintos espacios, ciencia, tecnología, sociedad, la importancia crítica de los saberes como un espacio articulador de distintos saberes. Venía ensartada en ese plan, pero no desconozcamos que veníamos de una tradición que realmente lo hizo posible materializar en sí, ¿sí? Y se inserta obviamente también en lo que podemos entender como una innovación, pero no quiero ahondar muchísimo en esto. A mi juicio, Crítica de los Saberes planteaba 4 cosas que creo que eran rompedoras, ¿sí? Novedosísimas de alguna manera. La primera vez cuando nos enfrentamos a un programa que nos hablaba de campos problemáticos y no ejes temáticos. ¿Se acuerdan? El eje de la problematización, ¿sí? El eje de la cotidianeidad, el trabajo con el ensayo. No a contenidos específicos ni módulos específicos, sino de alguna manera el docente con la libertad de elegir con qué eje temático quería trabajar, y nos enfrentaba a la primera disyuntiva de ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a agarrar? ¿Qué eje temático voy a elegir? Donde el profesor se vuelve absolutamente protagonista, porque el programa no me dice lo que tengo que hacer, ¿sí? Esta idea de un espacio articulador de diferentes saberes, ¿no? En ese concepto que tiene el programa Crítica de los Saberes, de esa idea de saberes en un sentido tan amplio, donde hay ideas, donde hay valores, donde hay normas, donde hay formas de entender determinadas disciplinas, saberes en un sentido tan amplio, ¿no? Haciendo un gran hincapié en destrezas de investigación y cuestionamiento, todo lo que tiene que ver con destrezas y habilidades lógicas, inferir, sacar conclusiones, deducir consecuencias, detectar falacias, un montón de destrezas vinculadas a la argumentación, prácticas del debate, que se plasmaban finalmente en ese ensayo argumentativo y todavía interdisciplinario, porque buscaba hacer una protoinvestigación que por lo menos incluyera a 2 asignaturas.
Después vemos cómo nos fue con eso, que hubo de todo. Y esa idea de alguna manera de trasfondo del aula de filosofía como una comunidad de indagación, ¿no? Donde elaboramos planes de discusión y donde nos ponemos juntos, ¿sí?, a consensuar y a pensar sobre determinados problemas donde no hay un cierre necesariamente en la clase. Pienso que estas 4 ideas realmente sacudían un poco al profesor más anquilosado. A mí también me sacudió, por supuesto, diciendo qué voy a hacer en estas horas, ¿no? Yo trabajé, como les decía, con entrevistas a determinados actores, que fue la ex inspectora de filosofía, que ahora tratan de mirarla porque está reflejada en algunas cosas que se dicen en esta investigación, pero por suerte no digo qué fue lo que dijo la inspectora. Un evaluador del plan TEMS que participaba en la comisión de seguimiento y profesores que se resistieron a la innovación en el proceso de discusión programática. Es decir, antes de que se empezara a aplicar el programa, emergieron voces que de alguna manera justificaban por qué esta materia no tenía que estar. Y luego, profesores que implementaron la innovación en los liceos pilotos. Se implementó, como ustedes saben, en 11 liceos. Yo trabajé con docentes de 7 centros a nivel nacional. Pero no solamente eso, también trabajé con documentos, es decir, hice el análisis documental de materiales que me fueron proporcionando. Gracias a Dios todos los profesores de alguna manera me acercaron algo que habían elaborado en el año 2003. Algunos me dieron planificaciones anuales, algunos me dieron planificaciones de actividades de aula, varias de ellas estaban recogidas también en una guía didáctica que había compendiado la inspección, y me presentaron propuestas de evaluación, incluso escritos de crítica de los saberes. Cuando crítica de los saberes se evaluaba por un ensayo, pero hubo escritos de crítica. Entonces, con ese material, de alguna manera, combinando las entrevistas con el análisis documental, surgió la información para hacer el análisis de la misma, ¿no?, y extraer las consecuencias. Los docentes que elegí tenían que ser profesores que en el año 2003 hubieran dictado crítica en los liceos pilotos, profesores que tuvieran experiencia en el plan anterior. A mí me interesaba que pudieran comparar si este espacio había generado alguna ganancia respecto a lo que eran las otras 3 horas de filosofía. Profesores de centros educativos traté de cubrir Montevideo e interior, y profesores que tenían mayor carga horaria en el centro, con el entendido que a mayor carga horaria tenía más posibilidades de experimentar con el programa. O sea que los profesores que más carga horaria tenían en el liceo fueron los que elegí, ¿sí? Bueno, en definitiva, elegí 7 liceos, la inspectora, el evaluador, 7 profesores y 3 profesores, 7 que trabajaban en los liceos pilotos y 3 profesores que no implementaron la innovación y, como les decía, se resistieron en el proceso de discusión programática. Eso es lo que quería ahora como pasar rápidamente a los hallazgos que me parece más interesante. Estas categorías emergieron de estas entrevistas y este análisis de documentos, ¿no? Aparecían 3 cosas importantes, creo que no se leen bien. Primero, surgían elementos de los actores ante la innovación en sus distintos momentos. Es decir, todos los entrevistados me hablaban de distintos momentos. ¿Qué les pasó cuando se presentó Crítica de los Saberes? ¿Qué les pasó con la comunicación y capacitación? ¿Qué les pasó con la evaluación de la innovación? Por eso los centré en una categoría. Otra fue la implementación de la innovación en el aula. Todos los profesores que implementaron esta innovación en sus liceos me hablaban sobre recursos didácticos, sobre enfoques didácticos, formas de dar la clase y sobre las creencias que se le habían sacudido o no. Y al final apareció un indeseable, porque realmente con esto ya tenía para entretenerme, pero ¿qué pasó? Todos los entrevistados me empezaban a hablar del director. Y yo decía, ¿para qué quiero que me hablen del director del liceo? Lo que menos me importa es el director del liceo. Lo que llevó a tener que ampliar el marco teórico, porque como tenía flexibilidad la investigación no tuve otra. Si todo el mundo me habla del director y parece ser una figura tan capital, lo voy a tener que bancar y voy a tener que leer sobre estilos de liderazgo, estilos de directores. Siempre aparecía el rol de director vinculado al liderazgo en las salas docentes, pero no había uno que me lo nombrara. Entonces, a forceps tuvo que entrar, emergió y tuvo que aparecer en la investigación. Y después apareció también la coordinación con otras disciplinas, especialmente con otros colegas. Por eso me encanta que antes hubieran hablado las profesoras de matemática y filosofía, mostrándonos que hubo nexos y coordinaciones posibles. Bueno, ¿qué encontré? ¿Qué problema tiene esto? Yo lo hice en base a opiniones, entonces no van a poder leer todas las letritas, pero profesamente, como es una investigación de tipo cualitativo, importa mucho lo que dijo la persona y cómo lo dijo, lo que se llama códigos in vivo a nivel de investigación. ¿Tá? ¿Qué les pasó con la innovación?
De alguna manera los sentimientos que aparecían eran estos dos, ¿no? Los docentes de los liceos pilotos me dijeron que al principio aparecía desorientación, miedo, despiste, inseguridad, muchas dudas, ¿no? Están ahí las frases, ¿no? Estaba bien desorientado, tuve miedo al principio, era tan ambicioso. Todos teníamos ese despiste inicial. Apareció además otro elemento muy significativo, que eran los profesores de los liceos pilotos que estaban agremiados sindicalmente de alguna manera. ¿Qué les pasó? Y aparecían sentimientos como este, ambigüedad y cierta incomodidad, ¿no? Yo estoy afiliado a la parte gremial y elegir las horas fue un desafío ideológico y emocional. De alguna manera se tuvieron que preguntar, ¿yo debía participar o no? ¿Tenía que tomar horas de crítica a los saberes o no? Con toda la carga ideológica que de alguna manera tenía crítica a los saberes, como Plan 2003, continuidad de rama y demás. Este aspecto ideológico es muy central porque apareció de una manera muy decidida y muy contundente en el inicio de esta innovación. Por otro lado, aparecen algunos elementos tanto de la inspección como de los docentes resistentes, y es que de alguna manera algunos sintieron que hubo cierto quiebre en AFU con esta innovación, que para mí era un tema absolutamente desconocido porque en ese momento ni siquiera tenía hora. Y a veces algunos decían cierta tristeza, ¿no? Como que hubo dos grupos marcados, antes éramos una comunidad y a partir de ahí me desafilié de AFU, hubo un quiebre, los que participábamos de crítica a los saberes y del plan 2003 y los que nos resistíamos y no queríamos estar. ¿Qué percepciones tuvieron acerca del programa? Cuando me refiero al programa me estoy refiriendo al currículum prescripto, la hoja escrita, eso es el programa. Dos cosas. Vieron que está como celeste y rojo, rescatando esa ambigüedad que se vivió, ¿no? Algunos decían que muy amplio, vago, exigente, ambicioso. Me encantó el que me dijo, era una hojita, faltaban lineamientos claros. Esa sensación de que el programa era una hojita. Yo con esto, ¿qué hago, no? Pero por otro lado, aparecía muy fuertemente en muchos colegas la idea de que esto era una oportunidad, era un desafío, por esa frase, ¿no? Este era un cheque en blanco, estábamos invitados a una experiencia distinta, un desafío. Porque ya veníamos acostumbrados a pensar que los programas se construyen como un proyecto personal. Entonces, de alguna manera, ambigüedad. Vago, me cuesta, es una hojita, pero por otro lado, estaba bueno, era un cheque en blanco. De alguna manera, los colegas, la inspección de filosofía nos estaba dando ánimo para que nos animáramos a hacer algo distinto, algo nuevo, romper un esquema que ya teníamos insertado como chip. Los profesores que se resistieron, acá vale hacer una aclaración, no se resistían al papelito, a lo que se resistían era al espacio crítico a los saberes, que esto es bien interesante, porque no tenían reparo respecto al documento, tenían reparo respecto al espacio crítico a los saberes. Y para mí fue sumamente interesante poder entrevistar a 3 profesores y que me dieran los argumentos por los cuales no había que poner crítica a los saberes, que son interesantes para pensar. Yo los dividí, digamos, en 4, que son los que más aparecieron. Falta de claridad, falta de necesidad, falta de tradición, falta de consensos. Falta de claridad. De alguna manera la sensación de que este programa no tenía muy claros los objetivos. No sabía qué apuntaba, qué era lo que quería buscar, qué objetivos perseguía este espacio nuevo dentro de esta nueva malla curricular. Sensación de que no había necesidad de esta materia. Yo no necesito crítica para hacer una comunidad de indagación, ya lo hago en las horas de filosofía. Aparecía muy fuertemente, no necesito otra hora, yo ya lo hago en mis horas de filosofía, sobre todo en mis horas de epistemología. Los profesores estaban, por ejemplo, trabajando en primero o en segundo contenidos epistemológicos. Falta de tradición, cierta sorpresa me generó esto, ¿no? Crítica no tenía una tradición que la respaldara, era un espacio, aparecen términos como este, era un espacio demasiado nuevo, demasiado innovador, demasiado rompedor, que no tenía una tradición atrás que lo respaldara para facilitar el cambio. Lo cual nos abre la pregunta siempre interesante, ¿qué tiene que ser antes? ¿La innovación o el cambio de la formación en el IPA? ¿Tenemos que estar formados para la innovación o metemos la innovación y después vamos cambiando la cabeza? De última es esta la pregunta. ¿Primero la innovación o primero la formación? Este espacio percibían varios docentes que no tenía una tradición suficiente que la avalara y de alguna manera surgía como algo nuevo, demasiado original, en una malla curricular que no estaba preparada para recibirlo. Y después
Después la idea de falta de consensos. Filosofía crítica de los saberes no tenía ese aval que es tan importante, no tenía esos consensos porque fue algo impostado. De alguna manera la sensación de que esto se impuso y se requerían mayores consensos para poder generar innovación. Nuevamente la pregunta, ¿cuán de acuerdo tenemos que estar? ¿Cuántos consensos son necesarios para generar un espacio nuevo de innovación? ¿Qué pasó en la etapa de capacitación? Primero fue la presentación, después cuando se capacitaron a esos docentes para trabajar en crítica de los saberes. Ahí donde yo pongo Kolping es porque en ese lugar hubo varios talleres con todos los docentes que trabajaban en crítica de los saberes. Se reunían, hubo 2 o 3 encuentros al año donde trabajaban un fin de semana entero en cómo bajar esto de alguna manera al aula, cómo hacer la transposición didáctica entre el documento oficial y lo que tengo que hacer en la clase. Y aparecen ideas que son buenísimas, ¿no? Había buena infraestructura, parece una pavada, pero no, porque es para pensar cada vez que capacitamos docentes. No me tenía que preocupar del pasaje, las fotocopias, dónde me voy a quedar, qué voy a comer. Tenía una contención afectiva, iba a cambiar y tenía todo el apoyo necesario para hacerlo de alguna manera. Era una estancia bien práctica, cosa que los docentes lo valoraban muchísimo, porque no eran disquisiciones teóricas, sino que tenían la imperiosa necesidad de llevarlo al aula ya, porque esta capacitación fue concomitante con el curso. Entonces tenía una dimensión práctica brutal. El número reducido de participantes, vieron que al final hay como cierta nostalgia, nunca más volví a tener talleres de eso, como esa idea de que estar 20 metidos un fin de semana viendo cómo mejorar mi clase de filosofía, esa nostalgia de lo perdido, ¿no? De que eran situaciones como ideales. Eran 15 más la inspectora, Mauricio, bueno. Esta idea yo me transformaba el alumno, ¿no? Para nosotros fue inolvidable. Todos coincidían también en que fue muy tardío, porque fue a medida que ya habían avanzado los cursos. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Dónde estuvo la primera ruptura, el primer quiebre? Que reconocen los actores, yo no, lo dijeron ellos. Cuando se expandió la innovación. Porque una cosa son los fundadores, que en el marco teórico se habla de fundadores, los primeros encamisetados, rompemos todo con crítica de los saberes, pero después me encuentro con el Damaso, me encuentro con el Zorrilla, me encuentro con el Miranda. Talleres multitudinarios en el Damaso y en el Miranda, donde no se podía tener ese encuentro vincular, cercano, de contención, de pensar, sino que eran talleres más magistrales, porque obviamente por el volumen de docentes no se podía hacer talleres de ese tipo. Entonces acá ellos identifican un primer quiebre, cuando la innovación pasa del grupo reducido de los primeros fundadores a la diseminación a los otros liceos. ¿Tá? Porque las vivencias son intransferibles, ¿no? Alguien me decía esto, hay vivencias personales que no las podés transmitir, hay cosas que hay que vivirlas. Te las pueden contar, ¿no? Nos pueden narrar una experiencia didáctica que estuvo buena, pero hay determinadas vivencias que o las vivís o no las podés transferir. Entonces acá aparece un primer quiebre interesante a tener en cuenta en cualquier innovación. ¿Cómo hacemos la capacitación de los que van a implementar innovación? Bueno, esto es tremendo, pero bueno, ¿qué pasó cuando se evaluó la innovación? En principio, ¿se evaluó la innovación? De alguna manera, sensación de un tiempo escaso, me encantó, todo gobierno es cambio, luego existe. No pienso, luego existe, cambio y luego existe. En el 2005 se borra de un plumazo lo que se había hecho en el 2003, ¿y qué pasó? Desaparece crítica en segundo y tercero y nadie nos avisó, sin un tiempo necesario, con escaso tiempo, para poder tamizar qué dejó la experiencia, qué aspectos positivos, qué aspectos se pueden profundizar. Sensación de evaluaciones que no tienen el tiempo necesario para generar cambios. Creo que todos somos un poco herederos de esto, de cosas que se cambian y no se evalúan suficientemente. Alguien lamentándose, hay tantas horas, tantos recursos, los tiraron por la borda. Era medio deprimente entrevistar a algunos profesores que tenían esa sensación de que ganamos algo, me cambiaron la cabeza, me animé, me dejaron tirarme a la piscina y me sacaron el agua 2 años después. Tantos recursos los tiraron por la borda, tremendo, porque realmente era una vivencia de pérdida, de duelo, realmente de duelo. Y después esta idea de falta de continuidad de políticas educativas. Lo que se empieza no se termina de evaluar y ya se genera otro cambio. Bueno, ¿qué pasó con los recursos? ¿No? Acá nos vamos a la implantación en el aula. ¿Qué nos dicen de los recursos? ¿Qué nos dicen de los enfoques de la clase? ¿Y qué nos dicen de las creencias? Cuando yo me refiero a la palabra recursos, me estoy refiriendo a los materiales del aula.
¿no? Tenemos el currículum prescripto, después está lo que se llama currículum diseñado, que son los materiales que yo preparo para trabajar en el aula, y después viene el aula, el currículum en acción, lo que realmente pasa, donde se juega todo en la cancha. ¿Qué pasó? Los profesores que trabajaban en los liceos pilotos tenían la sensación de que habían ganado, de que era una ganancia realmente. ¿Por qué? Porque estaban trabajando con recursos con los cuales eran novedosos, recursos mucho más asequibles, porque trabajaban con una canción que disparaba a la clase, con una obra de teatro, con una imagen, con un cuadro, con una frase. Y había habido una ganancia porque el material era mucho más cercano a los alumnos, ¿no? Me abría a trabajar textos literarios, periodísticos, poemas, había una ganancia. Me echaba a situaciones con el liceo, se dio mucho varios docentes que habían logrado implicarse con el barrio, el liceo en un contexto mucho más amplio de lo que era únicamente la clase. Sin embargo, los profesores que se resistieron al cambio lo veían como una pérdida. Y acá hay otra gran dicotomía, ¿no? Esa idea de que unos creen que de todo se puede hacer filosofía. Para mí hay que enseñar Platón a través de Platón, no a través de Mafalda. Esta frase me parece tan ilustrativa, porque es el tema de todos los días. Filosofía es una clase de rigor donde tenemos que leer textos fuertes, donde tenemos que leer a Kant en la crítica de la razón pura. No podemos trabajar con esto que invita de Mafalda y pensar que eso es una clase de filosofía. Eso en todo caso será una charla de boliche, pero de rigor filosófico no tiene nada. Esa idea está aún presente en el día de hoy. Y en esta investigación aparecía con muchísima fuerza, muchísima claridad. Se perdió rigor conceptual porque no se usan los implementos, los elementos, los textos que son esperados para una clase de filosofía. Pero esta tensión entre rigor conceptual que tenemos metido en el ADN y por otro lado la idea de la clase de filosofía un poco más flexible, con materiales un poco más diversos, nos sigue gustando. Realmente lo que fueron los enfoques, me voy a centrar en algunos puntos nomás, pero lo que fueron los enfoques didácticos aparecen innovaciones interesantes, ¿no? Sobre todo en la dinámica de la clase. Los profesores implementaron el taller, la técnica del debate que después se fue trasladando a las horas de filosofía, es decir, cosas que empezaron en crítica, modalidades de trabajo en esas horas, se fueron traduciendo a las otras tres, casi sin querer, se fueron deslizando. Y la modalidad era mucho más circular, trabajos en plenarios, fundamentalmente a través de torbellino de ideas, trabajar en pequeños grupos y volver al plenario, como formas que impactaron en las otras 3 horas también, trabajo mucho más en red. El rol del profesor, ¿no? Más moderador y horizontal. Me encantó una profesora que me dijo, me fui al fondo y la clase no fue un caos. Porque está ese temor de que me voy al fondo y esto es un relajo. Esa sensación de que cambiaba de lugar en el aula y sin embargo la clase era interesante, los alumnos estaban motivados, iba rotando por los grupos, ellos me cuestionaban a mí, yo era yo la que impartía el saber, sino que también me sentía cuestionada en algunos de mis saberes muy arcaicos. Y una sensación de que los alumnos estaban más motivados. Ya terminó crítica, no, vamos a hacer crítica a las 4 horas de filosofía, ¿no? Pero guarda con esto, porque aparecieron 2 elementos interesantes que algunos profesores me manifestaron que hay algunos alumnos que tenían inseguridad ante la evaluación y me pareció sumamente interesante, porque no todo era color de rosa. Les generaba inseguridad ante la evaluación, capaz que todavía a ustedes les pasa. Muy divertida la clase, pasamos bomba, divino, interesantísimo, pero ¿y cómo nos vas a evaluar? ¿Cómo sabe? ¿Cómo vos nos puedes evaluar? Porque si yo argumento todo lo que diga va a estar bien. No sé si alguna vez se lo dijeron, a mí me tocó, algunos que me dicen eso. ¿Vos qué sacos? O sea, ¿cómo me vas a evaluar? Una sensación de inseguridad, porque era una materia que de alguna manera no enganchaba con el resto de las materias, en cierto sentido. Con prácticas a las cuales no estaban habituados, al escrito, el parcial, y ahora está con qué nos viene. Y cierta incomodidad ante algunas propuestas. Había algunas propuestas que eran un poco osadas y generaban en los alumnos algunas resistencias a animarse a hacer. Uno que era de experimentar, me acuerdo con los sentidos, ojos vendados, algunos se enganchaban, y otros era tan fuerte el tema de pararse, taparse los ojos, tocar diferentes cosas para trabajar el tema de los sentidos, que les rompía los esquemas y les generaba inseguridad. Por eso da para pensar también, las propuestas que hacemos cuando son sumamente disruptivas con lo que el alumno está acostumbrado, tenemos que estar preparados también para esa sensación de inseguridad e incertidumbre que también aparecía en esta hora de crítica.
Y respecto al ensayo fue como un capítulo aparte, es decir, cómo les fue a los profesores con el ensayo, el famoso ensayo interdisciplinario de 2 asignaturas. Y hubo de las dos también, ¿no? Profesores que verdaderamente lograron, ese espacio interdisciplinario y pudieron hacer de la clase de crítica de los saberes un acompañamiento, una tutoría para el ensayo, y profesores que realmente encontraron muchas dificultades por falta de formación de alumnos y profesores. Y acá les traslado la pregunta. Hay profesores que decían, me entregaban cosas que era un recorte y pegue. ¿Quién es el responsable de que el alumno entregara un recorte y pegue? Uno puede decir, es el profesor. Y si el profesor nunca hizo un proyecto en el IPA, que era lo que me decían, me están de alguna manera desafiando a hacer algo que nunca en mi formación tuve que hacer. Dificultades para coordinar con otras disciplinas. Después lo vemos, está bastante detallado también, ¿no? Están los profesores que querían coordinar y los que no querían saber nada. Que le ibas al profesor de matemática, por suerte no te pasó, o al de física o al de química, y cada uno defendiendo sus chacritas sin el más mínimo interés, por pereza tal vez, por falta de formación, por miedo tal vez, de no querer incursionar. Sobreviven viejas formas de evaluación. Si bien se proponía el ensayo, todavía seguían habiendo parciales de crítica de los saberes, escritos de crítica de los saberes. De alguna manera seguíamos evaluando por contenidos una clase que no encajaba con esa forma de evaluación. Bueno, bienvenidos. No, ¿hay un lugar? Sí, queda uno. Por favor, pasa. Y realmente la sensación de que el ensayo, una vez que se eliminó crítica en segundo y tercero de bachillerato, realmente cómo se desdibujó. Si ustedes recuerdan el programa de primero, segundo y tercero, había una progresividad de los ensayos, donde se incorporaba una primera introducción en primero, una dimensión mucho más epistemológica en segundo y una reflexión mucho más ética en el ensayo de tercero. Al perderse esa unidad, al perderse esa globalidad, de alguna manera se desdibujó la propuesta. Y acá apareció esto, ¿no? Pregunta que nuevamente les traslado. ¿Las creencias docentes verdaderamente pudieron cambiar con un espacio curricular nuevo? Parece que algo se movió entre la formación inicial y la innovación. Decían los profesores, ¿no? Me costó romper con mi propia cabeza. Yo venía con toda la cuestión del IPA, del rigor conceptual, de que la clase tiene que terminar, que tiene que haber un cierre, y me costó romper esa cabeza. Había un choque entre lo que tenía y lo que ellos me proponían. Ellos son los del Colping, ¿no? Los que estaban en el curso de capacitación. A mí me rompieron esquemas, pero tienen que ayudarte a hacer eso. En este país nos encontramos con docentes que llevan 20 años y no han hecho ningún curso. Esas ideas ya son tan estructurales que se vuelven una segunda naturaleza aristotélica, ¿no? De alguna manera están tan introyectadas esas formas de trabajar que cambiarlas es extremadamente difícil. Y te tienen que ayudar, solo no lo puedes hacer. Este espacio de capacitación en Colping parece, yo no estuve, me hubiera gustado hacer una mosca ahí, ayudó a que esas cabecitas se empezaran a romper, a resquebrajar algunas cosas que estaban muy estructuradas, muy sabidas, ¿no? Y la última, la indeseable, que yo le decía que era lo del director, ¿para qué? Me llevó a un tema en el cual yo no había pensado, que son los aspectos institucionales que están vinculados a una innovación. Para que haya una innovación, hay dos caras de la misma moneda, dice Escudero, ¿no? Está lo individual y está lo institucional. Yo puedo ser un gran profesor que me encamiseté con esta innovación, pero si voy a una institución donde me choco contra la pared, las energías se me pueden cansar. Y puedo ser un achanchado que entro en determinado grupo humano que me estimula, que me mueve, que me sacude, y puedo lograr cosas que de repente solo en otro ámbito no he logrado. Entonces, las dos partes para que una innovación pueda fructificar son importantes. La individualidad y el colectivo. Está bien, ya se aburrió hasta ahora. No, por favor, tengo dos problema de... ¿Te ayudamos? A ver, la madre, ¿me ayuda? ¿Por eso la colgás? Tuvimos un problemita, se ve de colgarla. O sea, sí, había que colgarla. Además esos problemitas te pasan siempre antes de salir, ¿no? Cada vez que tenemos que salir se hizo cagancito. Bueno, aparecían como distintos estilos de liderazgo. El profeso, como yo les decía, traté de respetar las palabras que usaban los profesores y
y respeté ese término burocrático, respetuoso, respaldador. Interesantísimo esto también, ¿no? Estaba el director burocrático, me estoy refiriendo a las coordinaciones institucionales. Pues no me hablaban del director en otros aspectos, aparecía el rol del director en las salas docentes. ¿No? La coordinación era totalmente direccionada por el director, nunca estaba el espacio para trabajar con el colega, nunca. ¿No? En las coordinaciones se hablaba sobre el programa, el plan TEMS y demás, pero nunca podía hablar con el de filosofía y nunca podía hablar con el profesor de otras asignaturas. ¿A qué hora voy a poder coordinar un ensayo interdisciplinario si nunca está propuesto desde la dirección un espacio de coordinación? Aparecía otro que me encantó, que era el respetuoso aunque no entendía. El profesor me decía esto. La directora presentaba, yo me imaginaba, además era como que yo estaba ahí. El director presentaba el primer día a todos los profesores y decía, aquí está la profesora de filosofía y crítica de los saberes. Siempre hubo respeto aunque no tuviera muy claro de qué se trataba. Decía algo así como, ya les va a explicar de qué respetaba formalmente el espacio, pero bueno, ya les va a decir que es esto de crítica de los saberes cuando pretendía hacer una asignatura que en ese currículum tenía un rol articulador con todas las demás. Para romper la compartimentación entre los espacios curriculares tenía que haber alguien que ayudara a articular. Ya les voy a explicar de ese tema. ¿Qué mensaje tan fuerte como director de una institución que lo presente a alguien y le dice ya le van a contar de ese tema, ¿no? Y después estaba que verdaderamente era respaldador generando un cuerpo institucional. Hoy por hoy ya no se habla tanto en la bibliografía, ¿se acuerdan de las cualidades del buen director? Liderazgo pedagógico, bueno. Más bien aquel que podía formar un cuerpo, ¿no? La experiencia fue espectacular, la dirección estaba de acuerdo con el plan. Por ejemplo, la secretaria trataba de que no quedara colgado ese espacio cuando hacía los horarios. Miren qué interesante. Que el director le diga a la secretaria, che, mirá cuando armen los horarios, tratá de que coordinen los de filosofía, que tengan un espacio de hora de sala común. Pero ven cómo ya no es el profesor solo batallando, había un cuerpo institucional, una dirección que entendía de qué iba la cosa y se ponían los medios para lograr que esos espacios institucionalizados estaban, ¿no? Parecía también esa idea de que muchas veces no había lineamientos claros de qué había que hacer en la sala, entonces el director estaba con poca idea de cómo dirigir una sala. Pero este tema de los estilos de liderazgo apareció como una cosa muy fuerte. Y después, ¿qué pasó con los colegas, no? Algunos lograron la circulación de saberes, ya no estaba la omnipotencia del profesor de filosofía que la sabe todo, ¿no? Una profesora me decía, llevaban y traían preguntas de una materia u otra. El cuerpo docente estaba interesado en que saliera el plan, ¿no? Estaba respaldado. ¿Te venís al de química, no? ¿Te animás a venir a mi clase a explicar una cosa? Miren esto qué interesante. Una profesora, lo que muchos veían como una ganancia, los profesores resistentes lo veían como una pérdida. Porque el profesor de filosofía que decía, está bueno que yo no sea el que tengo todas las respuestas, realmente esto no lo sé, ¿te animás vos que sos de química a explicar esto en mi clase? No me meto en un berenjenal para el cual no estoy preparado, pero habilito a que no soy un todopoderoso omnisapiente. Pero por otro lado, aparecía la idea, algunos de los que se resistían me decían mucho, de alguna manera el profesor de crítica de los saberes se cree que es Leonardo da Vinci, ¿no? Ese término, me acuerdo de Leonardo da Vinci, pues me quedó. Esa idea de profesor erudito, sabelo todo, que todo lo puede entender y que puede hablar de todo y meterse donde no le incumbe. Y es una cosa muy arraigada que varios colegas tenían, que no tomaron horas de crítica a los saberes, por el entendido que de alguna manera era desdibujar nuestro rol, entendiendo que nos podemos meter en todas las cuestiones a las cuales no estamos preparados. Entonces aparecieron también aspectos cuestionados, ¿no? Había falta de interés, hay profesores que no querían nada, no querían cuestionar sus conocimientos y no se pudo hacerlo en el ensayo, así es fácil, lo hicieron solo en filosofía y no lo pudieron coordinar con otros. Una falta de formación, vomitan los saberes, son positivistas y no me molestaría que lo fueran si supieran que lo son, ¿no? Hay algunos colegas de algunas asignaturas, ciencias o lo que sea, que están en su chacrita y bueno, de alguna manera no tienen conciencia de eso, me decían algunos docentes. Y aparecen ideas de ciertos corporativismos. No, esa idea del ranchito, no me gusta que me incursiones en el aula, no me preguntes mucho qué materias, qué contenidos doy en el programa de química, de geografía, historia, lo que sea, no muy dispuestos a que puedan incursionar en su saber, capaz que lo pueden sacudir el piso mucho, ¿no? Conclusiones.
Me había propuesto 3 hipótesis, ¿se acuerdan? Una era que el espacio introdujo innovaciones en lo didáctico pedagógico. Yo puedo afirmar, después de esta investigación, que creo que sí, que efectivamente introdujo innovaciones didáctico pedagógicas. Y realmente se reconocen más bien en estos 5 aspectos, haciendo el análisis documental de los profesores, ¿no? Los materiales que me dieron. La idea del torbellino de ideas y el trabajo en debates aparece como una cosa muy significativa en los 7 docentes que entrevisté, ¿no? y que trabajaron en los liceos pilotos. El tema de actividades prácticas y argumentación aparece con un contenido muy fuerte. Una clase que era mucho más de tipo taller, donde se ejercitaban habilidades que eran importantes. Había clases que eran solo, hoy vamos a trabajar este texto, este diálogo de 2 alumnos del liceo, y vamos a detectar qué falacias aparecen en el diálogo. Y la clase era eso. La clase de crítica era encontrar las falacias que aparecían en el diálogo. Una clase mucho más práctica, donde se ensayan determinadas habilidades. La forma de evaluación a través de un ensayo fue buena, tengamos en cuenta que tuvo dificultades en la implementación, en esto hay que ser realista también. Hay profesores que lo lograron y docentes que no lo lograron. La formulación de problemas en base a preguntas disparadoras que de alguna manera configuraban un problema en la clase, un problema filosófico en el aula, también es una de las innovaciones más claras. Y ese cambio en el uso de materiales, que no solamente, no es porque se dejaran de utilizar los textos fuentes, sino porque se incorporaban nuevos materiales asequibles, disparadores que eran positivos para los alumnos. Respecto a las resistencias a la innovación, aparecen estos 2 componentes que me parece que fue de las cosas más ricas de la investigación. Los que se resistieron por estos 4 motivos que ya desarrollé: el tema de la claridad, el tema de la necesidad, el tema de la tradición y los consensos como temas a pensar en cualquier innovación. Y por otro lado, los profesores de los liceos piloto, ciertas resistencias respecto al documento oficial por vago, poco claro, amplio y ambicioso, faltas de lineamientos más específicos que de alguna manera reclamaban. O sea que tuvo resistencias. Es difícil que algo atraviese un camino tan sinuoso sin que nadie se resista. No hay innovación si no hay resistencia. Y después las rupturas en el proceso de implementación. ¿Sí? Hubo varias rupturas. Las más importantes, miren que no estoy mirando rupturas de una manera peyorativa, todo lo contrario. Toda innovación que justamente trata de insertarse en algo ya preexistente tiene riesgos de zozobrar muchos. Y acá hubo muchos riesgos de zozobra, y aún así yo me saco el sombrero por los 15 valientes que tomaron horas de crítica de los saberes y la pelearon y la remaron en un espacio que todavía hoy nosotros tenemos. Y que tenemos que cuestionarnos qué estamos haciendo con ese capital que tenemos. Porque esto fue en el año 2013, hace 11, 2013 estamos en 2014. A 11 años, ¿qué estoy haciendo yo de ese espacio? ¿Estoy honorificando, estoy dignificando ese espacio, o esa hora de crítica de los saberes se convirtió en 4 horas de filosofía donde hago lo mismo? Yo hablo y ellos escuchan. Bueno, estoy caricaturizando, pero es un momento de... A mí me gustaría 11 años después que nos hagamos la pregunta: ¿qué estamos haciendo más ahora? Rupturas hubo en la presentación, ¿no? Esta idea de la falta de claridad, de sentimientos ambiguos, la capacitación, esta idea de formación tardía y problemas cuando se expandió el plan. Temas cuando se implantó en el aula, ¿no? Los materiales, esta idea de que degradaban la asignatura. La guía didáctica es interesante porque la inspección recopiló un montón de tareas que muchos docentes malinterpretaron, que es otra pregunta que les devuelvo interesante. Con la mejor voluntad se recopilaron un montón de experiencias en el aula que algunos docentes interpretaron que era un recetario de cocina. Me van a decir lo que tengo que hacer en la clase. ¿Ven cómo de repente algo interesantísimo? Porque algo que se origina con un interés termina trayendo como consecuencia algo imprevisto, ¿no? Los enfoques didácticos produjeron quiebres entre la formación inicial y las habilidades para la innovación. Algún docente me decía: no cualquier profesor podía dar crítica a los saberes. Y uno puede decir: qué sesgado ese comentario, ¿no? Pero realmente había que tener una cabeza para poder dar esa asignatura. Yo creo que no cualquiera podía tomar esas horas. Había que tener una amplitud, una mirada no compartimentada, de posibilidad de diálogo, de transversalidad, para la cual no todos estaban preparados. Una formación que no nos preparó para eso. Y después en el tema de la evaluación del plan, ¿no?
las etapas son esas: presentación, capacitación, implantación, evaluación. Creo que las máximas rupturas se dieron dentro de esas 4 etapas que de alguna manera los docentes reconocieron como importantes. Y después aparecieron conclusiones que no estaban consideradas en las hipótesis, que resultaron ser para mí muy sorprendentes, sumamente interesantes, que es lo que les decía recién, aspectos institucionales que están vinculados a toda innovación. Pues yo pensaba solo en crítica a los saberes y me encontré que la innovación se da en un ámbito, pero después está el liceo y después está el contexto. Esto se enmarcaba en una reforma más amplia y no es el docente solo, sino que después hay riesgo de zozobra cuando esto se lleva a la institución también. Y estos aspectos, lo del director no era menor, en definitiva. Esa fue la conclusión. No era menor que tuviera uno u otro director. Y estas conclusiones de aspectos institucionales se dieron sobre todo la figura del director como un elemento clave en la implementación de la innovación, con estilos de dirección disímiles, y la coordinación con otras disciplinas con dificultades en la implementación en algunos casos. Quiero aclarar en algunos casos, porque hubo experiencias de ensayos interdisciplinarios fantásticos, de puentes con otras asignaturas fantásticos, donde el profesor de filosofía evaluaba la cadena inferencial y la estructura formal del trabajo, y el de física trabajaba sobre el tema del tiempo y los conceptos que el alumno estaba manejando desde el punto de vista físico, y se lograron cosas espectaculares. Otros ni siquiera pudieron coordinar con otros, ya no le digo con 2 materias, ni con una. ¿Sí? Y bueno, creo esto, ¿no? Crítica constituyó una novedad didáctica pedagógica. Es un tema bien interesante que fue muy bien acogido por los estudiantes. Yo siempre siento que la pata que me faltó es poder ir al aula, porque yo hice esta investigación en el año 2012 y estaba investigando el año 2003. Entonces, ¿cómo traté de paliar eso? Entrevistar a los profesores, pero el análisis documental justamente fue un intento de triangulación de técnicas y de fuentes de información, porque los materiales que los profesores me dieron era bajar un escaloncito más. Ya no era lo que el profesor me decía, es lo que le propuso al alumno para hacer en el aula. Hubiera estado buenísimo ir al aula y ver cómo lo vivió el alumno, pero de alguna manera el bajar el escalón, como le digo yo, fue muy interesante, porque hay una distancia muchas veces entre lo que el docente dice y lo que el docente propuso para trabajar en el aula. Ahí es donde se juega lo que le decía el currículum en acción, ¿no? Los profesores que implementaron el nuevo programa sintieron el respaldo para cambiar. Esto me parece fundamental. De alguna manera todos esos primeros 15 guerreros sintieron que tenían todo el respaldo, desde la inspección, desde los colegas, donde había posibilidad para ensayar, equivocarse, errar, dar marcha atrás, porque todos estaban en la misma zozobra de alguna manera. Evidenció la influencia ideológico-política en la innovación, que está presente en cualquier cambio y más en un cambio educativo. Todos estos aspectos de si estaba afiliado a AFU, no, son cosas que sorprenden, pero que eran un problema para el profesor. ¿Tengo que agarrar las horas o no? ¿Estoy traicionando esta reforma de Rama y demás que continúo haciendo? Pero creo en el espacio crítica de los saberes. Eso era tremendo. Creo que este espacio tiene una potencialidad impresionante, pero siento que por estar agremiado en primer lugar estoy traicionando. Y eso era una batalla interna que cada profesor o alumno, sobre todo los que estaban afiliados, vivían con una fuerza muy grande, ¿no? Y evidenció estas tensiones, ¿no? Lo que les decía, el IPA y la innovación, mi formación y la innovación. ¿Cuán preparado estoy para la innovación? ¿Qué formación tengo que me habilita para la innovación? Evidenció la tensión entre el inicio y la diseminación. Hoy por hoy no hago ninguna política educativa, pero me imagino que el que piense una innovación en educación no puede soslayar este tema en el inicio y cuando se expande o se disemina una innovación. Y después esta tensión que hablábamos entre lo individual e institucional. No hay posibilidad de que haya una innovación de alguna manera en solitario. Siempre está inserto en una comunidad local más amplia que de alguna manera trasciende lo individual, como les decía, como dos caras de la misma moneda. Y bueno, la pregunta que me queda es esa: ¿qué estamos haciendo hoy, 12 años después, con esa horita? Y si alguna de estas cosas nos pasaron, seguirnoslas preguntando. Siempre que venimos a romper esquemas, por eso yo celebro tanto esto, ¿no? De encontrarse profesores con este calor, no vamos a entrar al aire, 2 días. Nuestra cabeza está pensando y estamos dialogando, profesores, colegas, más veteranos, más jóvenes, acá hay inspectores, hay profesores, hay estudiantes. Este es un lugar fermental donde los
nuestra cabeza tiene que seguir haciéndose estas preguntas que creo que son las que hacen a nuestra tarea de educadores. Bueno, no hay más. ¿Puedo hacer una preguntita? ¿Tuviste oportunidad de comparar con experiencia en otros países, con programas similares? No, porque Crítica de los Saberes, justamente por ser un espacio tan innovador, yo trabajé con 20 investigaciones que leí, tesis e investigaciones. Hay algunas, muchas sobre innovación, había muchas sobre el Plan 2006, el portafolio, el espacio ERMA, mucho investigado sobre el Plan 2003 y la reformulación 2006 también. Pero no habían investigaciones específicas sobre crítica de los saberes. Solamente 2 estaban referidas a la enseñanza de la filosofía de México y tuve la oportunidad de leerlo, pero una era en el ámbito universitario y otra era en la enseñanza media, pero no tenía características similares con la implementación de un documento oficial, digamos, nuevo, entonces no tuve oportunidad de hacerlo. Pero bueno, eso es lo bueno, que uno cree que aporta algo y comparar está muy bueno. Pero no se me dio esa posibilidad. Yo te preguntaría un poco historia real de la cosa. ¿Quién es el padre de la crítica de los saberes y en qué contexto?